los temores de un potencial impacto en el mercado mundial. Y de nuevo volvemos a hablar de geopolítica, porque ojo a lo que ha publicado en el día de hoy el diario Financial Times. Ha echado un vistazo a un informe de un think tank de Washington, es decir, de Estados Unidos, que pues estudia un poco, o al menos hace un pronóstico de lo que puede pasar con Rusia en este año 2023. Y ojo a lo que dicen, concretamente casi la mitad de esos expertos en política exterior, pues que han hablado en este informe, que como decimos es de un think tank en Estados Unidos, aseguran que Rusia está en riesgo de convertirse en un país, en un estado fallido este año 2023. José de la Morena, tienes más detalles sobre ese informe que, insistimos, es de una parte, podríamos decir, sesgada de Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice ese informe? Informe del Atlantic Council. 167 expertos de geopolítica encuestados que dicen que Rusia en los próximos años, hablan de la próxima década en conjunto, se va a convertir en un estado fallido. ¿Por qué? Esto lo dicen más del 70% de los encuestados, Porque dicen que la guerra en Rusia le está saliendo excesivamente cara, que los cambios, las sanciones y los vetos al crudo y al gas le están pasando factura de forma importante y que están empezando a producir dentro de Rusia como se hacía hace décadas, es decir, que están retrocediendo en su capacidad productiva y también, por lo tanto, en la forma en la que se va a remunerar a los trabajadores. Y de aquí deducen varias cosas en este informe del Atlantic Council. Primero, que son los propios trabajadores los que podrían iniciar una revolución en los próximos años, y aquí hablan de los próximos 5 años, que si la guerra en Ucrania se alarga en exceso, en realidad Rusia lo va a pagar muy caro y que va a ocurrir eso, que se va a dividir el país y que incluso en los próximos 10, donde se espera esa salida de Putin, podría no haber un relevo claro y veríamos partirse a Rusia. Rusia se convertiría en un estado fallido y no solo esas repúblicas que vimos en su momento aparecer tras la desintegración de la URSS, sino que ahora podría volver a ocurrir algo parecido. Dicen también desde el Atlantic Council que esto es solo una parte, pero que hay otro gran riesgo que no tiene que ver solo con Rusia, sino que tiene que ver con las dos grandes potencias de la geopolítica, de la geoestrategia mundial, China y Estados Unidos. Dicen, y además lo dicen casi con seguridad, 8 de cada 10 de estos 167 expertos encuestados en el Atlantic Council dicen que China va a invadir Taiwán en los próximos años. Algunos lo fechan para el aniversario del ejército de la República Popular de China. Otros dicen que incluso en el próximo 2024, es decir, el año próximo, ya podría darse esa invasión de Taiwán. Hay que recordar que Estados Unidos está en ambos focos, es decir, con la parte rusa ha dicho que va a aguantar hasta donde sea necesario del lado de Ucrania y por la parte de China ha dicho que va a defender incluso militarmente, si fuera necesario, la independencia de Taiwán frente a China. Y una última cuestión, sobre la que también se pronuncian los expertos, los analistas del Atlantic Council, mirando a futuro, dicen, ¿quién va a ser la potencia predominante, tanto militar como económicamente? El 70% de ellos creen que va a ser Estados Unidos, pero cuidado porque un 30% de esta corriente de pensamiento, de este think tank, creen que va a cambiar las tornas y que China se va a hacer con ese control tanto económico como político de la estrategia global. Todo esto pues hay que entenderlo desde el contexto también, la desintegración de Rusia, la invasión de Taiwán, cuidado con eso, porque en realidad esa parte sí que es algo muy tenso de lo que no se está hablando tanto y podría terminar sucediendo, sobre todo porque el próximo salto tecnológico se está construyendo allí y en lugar de construirse para China se está construyendo para Estados Unidos. Pero, insisto, esas dos cuestiones y también evidentemente la del cambio de líder global es algo que vamos a ver en los próximos años y que desde el think tank hay que poner con un pero. Y es que el Atlantic Council tiene sede en Washington y de esos 167 encuestados la mayoría pertenecen precisamente a países occidentales, si no directamente a Estados Unidos. Bueno, pues muy interesante, José de la Morena. Muchísimas gracias, como siempre, por traernos ese informe y las conclusiones también, pero sobre todo por